Hola, soy Rama, tengo 48 años y estudio electromecánica del automóvil en el Instituto Emilio Campuzano en Achuri. Estoy estudiando este grado medio que te enseña no solo la mecánica básica, como todo el mundo cree, que es arreglar un motor, la culata, las bujías, soltar una rueda para cambiarle los frenos, sino todo lo que tiene que ver con la electricidad y la electrónica del vehículo. Aprendemos también a usar el osciloscopio para detectar las posibles averías que puedan tener todo lo relacionado con la electricidad y a usar una máquina de diagnosis que actualmente es la que te va a detectar, porque tú, si tienes un problema electrónico y no metes una máquina de diagnosis, no sabes dónde va a estar el problema. Este ciclo lo elegí por ir contracorriente. Yo he trabajado en hostelería toda la vida. Tuve que dejar de trabajar por causas de fuerza mayor y cuando me fui a incorporar al mercado laboral otra vez, te das cuenta de que no sabes hacer nada. Entonces me formé en otras cosas típicas de hombres y cuando acabé esa formación, pues dije electromecánica del automóvil. ¿Por qué no? Porque también uno de mis hijos estaba sacando el carnet de conducir y decía, ostras, pues si sé arreglar un poquito el coche de mi hijo, igual me fío más de que lo tenga al día, ¿no? Sabía en qué consistía este grado medio porque uno de mis hijos estudió aquí mecanizado y entonces cuando miras la oferta educativa ves todos los grados medios y grados superiores que tienen y entonces, bueno, pues ahí fue cuando me entró el gusanillo, ¿no? Y dije, bueno, pues en cuanto pueda me tengo que matricular aquí. Entonces sabía en qué consistía. Lo que más me gusta del ciclo son las horas del taller, no solo porque estás ahí trasteando con el coche, sino también de las risas que te echas con los compañeros, ¿no? Y lo que menos me gusta son los exámenes de teoría, porque me estresan muchísimo. Pero claro, si no entiendes el funcionamiento, no vas a poder ser un buen mecánico. Mi objetivo sería obtener un puesto de trabajo normal, tampoco tengo aspiraciones de quiero ser aquí el mejor mecánico o encargado de taller, no. Si no tendría trabajo en esto, pues haría el grado superior o alguna especialización en coches híbridos o eléctricos o relacionado con lo que estoy estudiando ahora. En mi clase soy la única mujer y en los otros dos cursos, en primero y en segundo, también hay una mujer en cada uno de los cursos. Eso en nocturno. En diurno este curso no hay ni una, lo cual me parece triste porque tenemos esa mentalidad de es algo para hombres, las mujeres no entendéis nada de los coches, la mentalidad que seguimos teniendo, que hay mucha igualdad y tal, pero no se aplica, no se promociona lo suficiente. Las chavalas pues tienen miedo es que no se me va a dar bien. ¿Y qué? Si quieres y lo intentas, lo puedes conseguir. A la hora de encontrar trabajo me va a penalizar mucho por tres motivos. Primero, porque soy mujer. Segundo, por la edad, porque a partir de los 40 ya eres mayor. Y tercero, porque llevo pañuelo. Pero luego, además de eso, claro, tú vas a una oferta de trabajo y te piden un mínimo de experiencia, ¿no? Porque yo lo veo en los chavales jóvenes que les dicen, no, pero si no tienes un año de experiencia, es que si no me das la oportunidad, no puedo coger la experiencia. Es que el perfil que estaba buscando, no, dímelo claramente, prefieres un hombre. Yo les animaría a las chavalas diciéndoles que pueden, que es que hoy en día las chicas hacen lo mismo que los chicos, ahora y antes. Lo que pasa que antes, pues las circunstancias en las que vivíamos eran diferentes, pero ahora, o sea, tienes libertad para estudiar, tienes oportunidades para ello y el que dirán. Tú no vas a comer con el que dirán, tú vas a comer con lo que tú trabajes. Entonces, si te esfuerzas, lo puedes sacar. Y luego, pues un incentivo sería, por ejemplo, ir de Erasmus. Yo me voy a ir de Erasmus y muy feliz. O sea, aunque solo sea por estar 3 meses fuera, viendo cómo se trabaja en otros sitios, es un buen incentivo. Que se animen, que esto yo puedo, con la edad que tengo, una chica de 16, 17 años también puede.